La mañana amaneció en La Promesa con una quietud engañosa, como si la propia finca contuviera el aliento ante un desenlace que nadie quería nombrar en voz alta. Los pasillos, normalmente llenos de murmullos, parecían más largos, más fríos, y cada paso resonaba con un eco de presagio que se filtraba incluso en los gestos más cotidianos. En la planta noble, la decepción se extendía como una sombra espesa. Todos los Luján habían llegado a creer, aunque fuera por un instante, que Lorenzo aceptaría finalmente la oferta de Alonso y renunciaría a la boda. No por generosidad, sino por conveniencia. Pero la negativa del capitán cayó como un golpe seco, recordándoles que su orgullo y su sed de venganza pesaban más que cualquier porcentaje de la herencia. Alonso, acostumbrado a negociar desde la razón y el cálculo, sintió por primera vez que había perdido el control de la situación. Su propuesta no solo buscaba comprar la paz, sino evitar un daño mayor, una herida irreparable en el corazón de la familia. Sin embargo, Lorenzo había elegido otro camino, uno marcado por el rencor y la necesidad de hacer sufrir a Curro, incluso a costa de destruirlo todo. Leocadia, atrapada en su propio laberinto de culpa, fingía lamentarse ante los demás. Sus palabras sonaban huecas, carentes de consuelo real, y Cristóbal no tardó en señalárselo con una frialdad que dolía más que un reproche directo. Ella había permitido que la situación llegara demasiado lejos, y ahora el precio parecía inasumible. Mientras tanto, lejos de los salones y las discusiones contenidas, Ángela permanecía sola en su habitación. Sentada junto al escritorio, con la pluma temblando entre los dedos, se enfrentaba a una hoja en blanco que pronto dejaría de estarlo. Cada palabra que escribía era una despedida silenciosa, una renuncia definitiva a un futuro que nunca había elegido. Pensaba en Curro, en los momentos compartidos, en ese amor que había nacido en la adversidad y que jamás había tenido permiso para existir a plena luz. Recordaba sus miradas, sus promesas susurradas, y el dolor se mezclaba con una serenidad extraña, casi peligrosa. No estaba huyendo, estaba cerrando una puerta para siempre. La carta fue tomando forma despacio, con frases cargadas de una emoción contenida que Ángela no se permitió liberar. No quería lágrimas sobre el papel, sino claridad. Confió la misiva a Pía, mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó inquieta. No explicó nada, no hizo falta, había decisiones que se reconocen sin palabras. Curro, ajeno a lo que se estaba gestando, caminaba por la finca con el corazón encogido. La idea de la boda le resultaba insoportable, pero lo que más lo atormentaba era la sensación de haber fallado. Había estado tan cerca de acabar con Lorenzo, de poner fin a su amenaza, y aún así había sido incapaz de cruzar ese límite. Ahora, la consecuencia se le clavaba en el pecho. En otro punto de La Promesa, la vida continuaba de forma casi cruel. En las cocinas, Lope luchaba contra sus propias frustraciones, incapaz de concentrarse en recetas que siempre había dominado. Nadie mencionaba la boda, pero todos la sentían, como un nudo invisible que tensaba el ambiente y contaminaba cada gesto. Por su parte, Petra observaba, callaba y ataba cabos. Sus ojos no se apartaban de María Fernández, convencida de que aquel secreto que Pía trataba de proteger no tardaría en salir a la luz. Había demasiados silencios, demasiadas miradas esquivas, y Petra sabía que el tiempo siempre juega en contra de quienes esconden una verdad tan grande. A su vez, en el hangar, Toño se enfrentaba a una decepción distinta, pero no menos profunda. La traición de Enora lo había dejado vacío, preguntándose si alguna vez fue algo más que un medio para un fin. Ella, incapaz de ofrecer certezas, admitía su confusión, y esa ambigüedad resultaba aún más dolorosa que una negativa clara. Nada de eso parecía tener relación directa con la boda, pero todo estaba conectado por el mismo hilo de decisiones tomadas demasiado tarde. La Promesa, sin saberlo, se preparaba para una herida que marcaría a todos sus habitantes. Y Ángela, con la carta ya terminada, había dado el primer paso hacia un final que nadie supo ver venir. Ese mismo día, la tensión fue creciendo con una lentitud desesperante, como si cada minuto se estirara para hacer más insoportable la espera. La casa entera se preparaba para la boda, pero no había alegría verdadera en los gestos, solo una coreografía aprendida, ejecutada por costumbre, mientras la inquietud se colaba por las rendijas del silencio. En la planta noble, los Luján se movían de un lado a otro con una cortesía forzada. Se preguntaban quién acompañaría a Ángela a la ceremonia y por qué nadie lograba localizarla. Leocadia estaba convencida de que su hija llegaría con Alonso, aferrándose a esa idea como a un último salvavidas que evitara mirar de frente la culpa que la devoraba por dentro.
Alonso, por su parte, asumía que Ángela aparecería junto a su madre, tal y como habían acordado de manera implícita. Esa discrepancia mínima, casi insignificante, fue el primer síntoma de que algo no encajaba. Nadie quiso verbalizarlo, pero la ausencia comenzaba a pesar demasiado. En las cocinas, el nerviosismo tenía otra forma. Lope, incapaz de dar con el punto exacto de sus platos, descargaba su frustración en pequeños gestos, mientras las cocineras intentaban calmarlo. Aquella torpeza no era habitual en él, y todas sabían que no tenía que ver con la comida, sino con la sensación de que la casa estaba a punto de quebrarse. Mientras tanto, María Fernández subió a avisar a Ángela de que la calesa la esperaba. Lo hizo con cuidado, como quien teme interrumpir algo frágil. La respuesta de Ángela fue serena, casi desconcertante. Aseguró que no tenía prisa. Ese tono tranquilo, tan impropio de una novia a punto de casarse, dejó a María con un presentimiento amargo que no supo explicar. Unas horas más tarde, Pía encontró a Curro y le entregó la carta. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. Curro tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo que el papel pesaba demasiado para ser solo una despedida formal. En cuanto empezó a leer, comprendió que aquellas palabras no eran una simple carta de amor, sino un adiós definitivo. Cada frase lo golpeaba con una claridad cruel. Ángela no pedía ser recordada, no reclamaba promesas futuras, hablaba desde un lugar donde ya no había regreso. Curro sintió que el aire le faltaba, que la desesperación se abría paso con una violencia imposible de contener. Algo iba terriblemente mal, y lo supo antes incluso de terminar la lectura. Sin pensarlo, echó a correr por los pasillos de la promesa, ignorando las miradas sorprendidas y los intentos de detenerlo. La finca, que tantas veces había recorrido en silencio, se convirtió en un laberinto hostil, cada puerta cerrada una amenaza, cada segundo perdido un peso insoportable sobre el pecho. Al mismo tiempo, en la zona de servicio, Petra seguía observando a María con una atención que rozaba la obsesión. Estaba convencida de que el secreto no tardaría en revelarse, y esa certeza la mantenía alerta, como un depredador paciente. Sabía que el cuerpo no miente eternamente, y que la verdad acabaría imponiéndose. Por su parte, Adriano recibió al detective con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Las noticias sobre Catalina lo dejaron completamente descolocado, incapaz de asimilar una historia que parecía demasiado absurda para ser cierta. Ignoraba que todo había sido una invención calculada de Cristóbal, diseñada para manipularlo y sembrar más confusión. A su vez, Martina se debatía en un conflicto distinto pero igual de profundo. La confesión de Adriano sobre el beso la enfrentó a una verdad que había intentado enterrar. Él no había actuado por impulso ni por el efecto del alcohol, lo que sentía era real. Martina, atrapada entre la culpa y el deseo, optó por el silencio, incapaz de asumir lo que su propio corazón le estaba gritando. Nada de eso parecía detener el avance inexorable del día. La ceremonia estaba a punto de comenzar y la ausencia de Ángela ya no podía disimularse. Las miradas se cruzaban, los susurros crecían, y la inquietud se transformaba lentamente en alarma. Curro, con la carta aún ardiéndole en la mano, llegó finalmente a la habitación donde intuía que encontraría respuestas. Pero el tiempo, implacable, había corrido más rápido que él. Al abrir la puerta, el presentimiento se confirmó de la peor manera posible, marcando el inicio de una tragedia que nadie estaba preparado para afrontar. Precisamente en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Curro cruzó el umbral con la respiración desbocada y una certeza helada clavándosele en el pecho. El silencio de la habitación no era normal. No tenía la calma de un espacio en reposo, sino la densidad opresiva de algo que ya había ocurrido y no podía deshacerse. Ángela yacía inmóvil, con el rostro pálido y los labios apenas entreabiertos, como si hubiese querido decir algo y el cuerpo ya no se lo permitiera. El frasco del medicamento, vacío, descansaba cerca de su mano. Curro tardó apenas un segundo en comprender, pero ese segundo fue suficiente para que el mundo se le derrumbara. Se arrodilló a su lado sin saber qué hacer, sintiendo que cada gesto llegaba tarde. La sostuvo entre sus brazos, intentando despertarla, negándose a aceptar que aquella decisión no admitía marcha atrás. El miedo no gritaba, pesaba, aplastaba, convertía cada pensamiento en un eco torpe e inútil. Mientras tanto, en la planta noble, la inquietud ya había traspasado el límite de lo tolerable. Las miradas de los Luján se buscaban con insistencia, y las preguntas empezaban a formularse en voz alta. ¿Dónde estaba Ángela? ¿Por qué nadie sabía nada de ella?
La ceremonia, suspendida en una espera absurda, se volvía cada vez más irreal. Leocadia, presa de una ansiedad creciente, intentaba convencerse de que todo tenía una explicación sencilla. Pero en el fondo, una parte de ella comenzaba a aceptar la posibilidad de una desgracia irreparable. Cada recuerdo de las últimas semanas regresaba con una claridad cruel, revelándole señales que había decidido ignorar. En las cocinas, la noticia empezó a filtrarse en forma de susurros nerviosos. Lope dejó caer un utensilio al suelo sin darse cuenta, y el ruido seco resonó como un presagio. Nadie sabía aún qué había pasado, pero todos sentían que algo terrible estaba a punto de confirmarse. Curro, con Ángela entre sus brazos, salió al pasillo pidiendo ayuda. Su voz, rota y desesperada, quebró la quietud de la casa. Los pasos se precipitaron, las puertas se abrieron, y el caos sustituyó al orden artificial que había dominado la mañana. Pía llegó casi al mismo tiempo que otros miembros del servicio. Al ver la escena, comprendió al instante el sentido real de la carta. Aquellas palabras que había entregado con recelo ya no eran una despedida simbólica, sino el último acto de una voluntad desesperada. El intento de auxilio fue inmediato, pero torpe, marcado por la urgencia y la falta de control. Cada segundo se sentía como una eternidad, y Curro no dejaba de mirar el rostro de Ángela, buscando una señal mínima que le devolviera la esperanza. Pero el cuerpo de ella parecía haberse retirado ya a un lugar donde él no podía alcanzarla. En ese momento, la tragedia dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza insoportable. Ángela había elegido escapar de la única manera que creía definitiva, y su decisión arrastraba consigo a todos los que la rodeaban. La boda, el chantaje, la venganza de Lorenzo. Todo quedaba reducido a una insignificancia cruel frente a la magnitud del gesto. Cuando finalmente se dio aviso al médico, la sensación general era la de haber llegado demasiado tarde. Curro, sentado junto a la cama, no podía apartar la mirada de ella, como si al hacerlo aceptara la derrota. La culpa, el amor y la impotencia se mezclaban en un nudo imposible de desatar. La promesa, que tantas veces había sido escenario de intrigas y silencios, se transformaba ahora en testigo de un dolor absoluto. Y aquel final, tan inesperado como devastador, comenzaba a proyectar su sombra sobre todos, anunciando que nada volvería a ser igual tras la decisión de Ángela. Al cabo de un momento, la noticia empezó a propagarse por la promesa con la velocidad de una herida abierta. No hubo anuncios solemnes ni explicaciones claras, bastaron los rostros desencajados, los pasos apresurados por los pasillos y ese silencio tenso que se instala cuando todos saben que algo irreversible acaba de ocurrir. Leocadia fue una de las últimas en comprender la magnitud de lo sucedido, y quizá por eso el golpe fue más brutal. Cuando la condujeron hasta la habitación y vio a su hija inconsciente, el lamento que brotó de su garganta no fue solo de dolor, sino de culpa. Cada concesión hecha a Lorenzo, cada vez que había mirado hacia otro lado, regresó para aplastarla sin piedad. En la planta noble, Alonso permanecía inmóvil, como si el peso de la tragedia lo hubiera anclado al suelo. No encontraba palabras, porque ninguna servía para explicar cómo una negociación fallida había desembocado en algo tan extremo. Por primera vez, aceptó que había subestimado el odio de Lorenzo y el sufrimiento silencioso de Ángela. La figura del capitán, ausente de la escena inmediata, se convirtió en un fantasma incómodo que nadie se atrevía a nombrar. La boda, suspendida sin explicaciones oficiales, era ya un recuerdo grotesco, una ceremonia que jamás llegaría a celebrarse. Algunos comenzaban a preguntarse dónde estaba Lorenzo y qué sentiría al saber que su obstinación había tenido un precio tan alto. Mientras tanto, Curro seguía junto a Ángela, incapaz de separarse de ella. El médico había hecho todo lo posible, pero la incertidumbre se alargaba como una tortura. Curro no lloraba. Estaba más allá de las lágrimas, atrapado en un estado de incredulidad que lo dejaba vacío. La carta, arrugada en su bolsillo, pesaba ahora como una condena eterna. En la zona de servicio, el impacto fue distinto pero igual de profundo. Pía se sentía responsable, aunque sabía que no había tenido opción. Haber sido la depositaria de la despedida la colocaba en una posición insoportable, como si hubiera sido testigo de algo que nunca debió presenciar. María Fernández, pálida y silenciosa, luchaba por ocultar su propio secreto mientras el miedo la consumía por dentro. Petra, observándolo todo desde la distancia, comprendió que el drama eclipsaría cualquier sospecha durante un tiempo. Sin embargo, lejos de tranquilizarla, esa certeza la inquietaba aún más.
Sabía que cuando la tragedia perdiera intensidad, los secretos enterrados volverían a emerger con más fuerza, y María sería entonces el blanco inevitable. A su vez, Adriano seguía procesando las falsas noticias sobre Catalina, sin saber que su confusión formaba parte de un entramado mayor de mentiras y manipulaciones. Martina, consciente de que la vida podía quebrarse en un instante, empezó a cuestionarse sus propias decisiones. El beso con Adriano, que había intentado minimizar, adquiría ahora un peso distinto, casi urgente. Por su parte, Toño se quedó solo en el hangar, rumiando la confesión de Enora. La tragedia de Ángela lo golpeó de forma indirecta, obligándolo a enfrentarse a una verdad incómoda. Todos en la promesa estaban atrapados en juegos ajenos, sacrificados en nombre de ambiciones que no les pertenecían. Ese mismo día, la casa entera quedó suspendida en una especie de luto anticipado. No había órdenes claras ni rutinas establecidas. La promesa, acostumbrada a resistir intrigas y enfrentamientos, se enfrentaba ahora a un dolor que no podía controlarse ni negociarse. Y mientras la vida de Ángela pendía de un hilo, todos comenzaron a comprender que el final de la cuarta temporada no solo cerraba una etapa, sino que abría una herida que marcaría para siempre el destino de quienes habitaban el Palacio de los Luján. Ese mismo día, cuando la conmoción inicial empezó a transformarse en una comprensión dolorosa, la promesa quedó envuelta en un silencio distinto, más pesado, como si cada pared hubiese absorbido el eco de la tragedia. Ya no se trataba solo del estado de Ángela, sino del significado profundo de su decisión y de las responsabilidades que nadie podía eludir. La noticia terminó por imponerse, primero entre susurros y luego con una claridad devastadora. Ángela había preferido desaparecer antes que someterse a una vida decidida por otros. Esa certeza se instaló en la conciencia de todos, especialmente en Curro, que comenzó a revivir cada instante compartido con ella, buscando una señal que hubiera pasado por alto. La culpa se le adhería como una segunda piel, inamovible, asfixiante. Curro entendió entonces que la carta no era solo una despedida, sino un acto de amor extremo, una forma de protegerlo del peso de una elección imposible. Esa comprensión no le trajo consuelo, al contrario, lo hundió aún más en la idea de que había fallado cuando más lo necesitaba. Permanecía sentado, inmóvil, con la mirada perdida, como si levantarse implicara aceptar una realidad que se negaba a asumir. En otro punto del palacio, Leocadia se enfrentaba a una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. La imagen de su hija inconsciente se superponía a cada recuerdo de las concesiones hechas a Lorenzo. Por primera vez, no pudo escudarse en excusas ni en el miedo a perder su posición. Comprendió que su silencio había sido una forma de complicidad, y ese descubrimiento la dejó rota. Alonso, testigo impotente del desastre, comenzó a medir las consecuencias de sus decisiones desde una perspectiva nueva. La promesa, su legado, ya no era solo un espacio de poder y tradición, sino el escenario de una tragedia que pesaría sobre su apellido. El fracaso de su negociación con Lorenzo se convirtió en un reproche constante, una prueba de que el dinero no siempre puede comprar la paz. La figura de Lorenzo, ausente pero omnipresente, empezó a adquirir un matiz distinto. Su venganza había ido demasiado lejos, y aunque aún no se había pronunciado, su sombra se proyectaba sobre cada conversación inconclusa. Algunos temían su reacción, otros esperaban que, por primera vez, se viera obligado a enfrentar el daño causado por su obsesión. En la zona de servicio, el luto se vivía de manera silenciosa y profunda. Pía, aún conmocionada, se preguntaba si habría existido alguna alternativa, alguna palabra capaz de cambiar el rumbo de los acontecimientos. María Fernández, atrapada entre el miedo y su propio secreto, sentía que la tragedia había desplazado momentáneamente las sospechas, pero sabía que esa tregua no duraría para siempre. Petra, observando desde la distancia, entendió que el dolor colectivo no borraba las verdades ocultas, solo las aplazaba. Su intuición le decía que, una vez superado el impacto inicial, la promesa volvería a girar en torno a los secretos no revelados, y entonces la tensión regresaría con más fuerza. A su vez, Martina, sacudida por lo ocurrido, empezó a cuestionar su compromiso con Jacobo. La fragilidad de la vida, expuesta de manera tan brutal, hacía que cualquier renuncia por miedo pareciera ahora una traición a sí misma. El recuerdo del beso con Adriano dejó de ser un error para convertirse en una pregunta sin respuesta. La tragedia de Ángela no cerraba una historia, la abría. Con su gesto, había desnudado las grietas de la promesa, obligando a todos a mirarla sin distracciones.
El final de la cuarta temporada se sellaba así con una herida abierta, presagiando que la quinta llegaría cargada de conflictos, culpas y decisiones que ya no podrían posponerse. Unas horas más tarde, la promesa comenzó a recuperar una apariencia de normalidad que no engañaba a nadie. Las puertas volvieron a cerrarse con cuidado, los pasos se hicieron más cautos y las conversaciones bajaron de volumen, como si el palacio temiera despertar un dolor que seguía latiendo en cada rincón. Curro permanecía aislado, envuelto en un silencio que nadie se atrevía a romper. No buscaba consuelo ni lo esperaba. Cada recuerdo de Ángela regresaba con una nitidez cruel, y la certeza de que ella había elegido morir antes que someterse se convertía en una carga insoportable. No había rabia, solo un vacío que lo dejaba sin fuerzas. En la planta noble, Leocadia intentaba recomponerse, pero cada gesto delataba su fragilidad. El peso de la culpa la obligaba a revivir escenas recientes con una claridad despiadada. Las presiones, las dudas calladas, las decisiones tomadas por miedo. Ahora entendía que su amor, mal expresado, había sido una trampa para su propia hija. El nombre de Lorenzo empezó a pronunciarse con cautela. No había aparecido, pero su ausencia no hacía más que intensificar la tensión. Algunos esperaban una reacción, una muestra de arrepentimiento o de furia, otros temían que su silencio fuera solo el preludio de un conflicto aún mayor. La tragedia había cambiado las reglas del juego, y nadie sabía cómo respondería. Alonso, consciente de que el daño ya no podía repararse, se enfrentaba a una verdad incómoda. Su autoridad no bastaba para controlar los impulsos más oscuros de quienes lo rodeaban. La promesa seguía en pie, pero el equilibrio que la sostenía era más frágil que nunca, amenazado por resentimientos que ahora se sentían legitimados por la tragedia. En la zona de servicio, el ambiente era de respeto silencioso. Pía evitaba las miradas largas, como si temiera que cualquier gesto pudiera interpretarse como una traición al dolor de Ángela. María Fernández, agotada emocionalmente, hacía esfuerzos por mantener la compostura, sabiendo que su propio secreto seguía ahí, esperando el momento de salir a la superficie. Petra, lejos de mostrarse conmovida, observaba cómo el caos reordenaba las prioridades de todos. Comprendía que la tragedia había creado una tregua temporal, pero también intuía que, cuando el duelo se transformara en rutina, los conflictos enterrados volverían a reclamar su espacio con más fuerza. A su vez, Martina se descubría incapaz de seguir fingiendo indiferencia. La muerte evitable de Ángela la obligó a cuestionar cada renuncia hecha por miedo o conveniencia. Pensar en Adriano ya no era un error que corregir, sino una posibilidad que había sido postergada demasiado tiempo, y esa revelación la inquietaba más que cualquier reproche externo. La promesa no había sanado, apenas se sostenía. Bajo la apariencia de orden, se gestaban nuevas tensiones, alimentadas por la culpa, el deseo de justicia y la necesidad de encontrar responsables. El sacrificio de Ángela había dejado una marca imborrable, y todos, sin excepción, tendrían que convivir con sus consecuencias. Precisamente en ese instante, cuando el día comenzaba a apagarse y la luz del atardecer teñía de tonos ocres los muros del palacio, la promesa asumió por fin que nada volvería a ser como antes. El silencio ya no era solo respeto ni conmoción. Era una aceptación amarga de que la tragedia de Ángela había cambiado el rumbo de todos. Curro, solo, dejó que la verdad lo atravesara sin resistencia. Comprendió que Ángela no había huido por cobardía, sino por una lucidez desesperada. Había elegido el único camino que le permitía conservar su dignidad, incluso a costa de su propia vida. Esa certeza lo destrozó, pero también le dejó una herida distinta: la obligación de recordar y de no permitir que su sacrificio fuera en vano. En la planta noble, Alonso reunió fuerzas para afrontar lo inevitable. La suspensión definitiva de la boda no necesitó explicaciones públicas, el peso del silencio bastó para cerrar el asunto. En su interior, el marqués entendía que la quinta temporada de La Promesa no podría sostenerse sobre los mismos equilibrios. La casa seguía en pie, pero su autoridad había quedado marcada por una grieta imposible de disimular. Leocadia, vencida, dejó de fingir entereza. La culpa ya no era un pensamiento, sino una presencia constante que la acompañaría a cada paso. El recuerdo de su hija escribiendo aquella carta se convirtió en un reproche silencioso que ninguna justificación podría borrar. Había perdido algo irrecuperable, y con ello, una parte de sí misma. El nombre de Lorenzo empezó a pronunciarse con mayor claridad, no desde el miedo, sino desde una pregunta colectiva: ¿cómo seguir después de lo ocurrido? Su ausencia,
lejos de protegerlo, lo colocaba en el centro de todas las miradas. La venganza que había cultivado se había vuelto contra él de la forma más cruel, y el futuro prometía enfrentarlo a consecuencias que ya no podrían negociarse. En la zona de servicio, el duelo tomó la forma de una promesa tácita. Pía, María Fernández y los demás comprendieron que el sacrificio de Ángela había desnudado las injusticias que todos conocían y callaban. Nada se resolvería de inmediato, pero la semilla de un cambio incómodo había sido plantada. Martina, marcada por lo sucedido, decidió no seguir huyendo de sus propios sentimientos. La muerte de Ángela le había enseñado que postergar la verdad también es una forma de destruirse lentamente. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no estaba dispuesta a vivir desde la culpa. Así, la cuarta temporada de La Promesa se cerró con un final trágico, no como un punto final, sino como una frontera. Detrás quedaba la historia de Ángela, delante, un palacio lleno de preguntas, resentimientos y promesas rotas. La quinta temporada se anunciaba inevitablemente más oscura, más intensa, nacida del dolor de una decisión que nadie supo evitar.